¿Alguna vez te has sentido indigno del llamado de Dios? ¿Has pensado que tus errores y debilidades te descalifican para ser usado por Él? ¿Y si te dijera que Dios no elige a las personas por su perfección, sino a pesar de sus fallas? Que el Señor no busca a los más fuertes, sino que se glorifica en la debilidad humana. Hoy te revelaré un secreto que cambiará tu forma de verte a ti mismo. A lo largo de la historia, Dios ha escogido a hombres y mujeres con pasados oscuros, con limitaciones evidentes y con luchas internas profundas, pero Él los transformó y los usó para su gloria. Y lo que estás a punto de descubrir te dará esperanza, porque también hay un propósito divino en tu vida, sin importar cuántas veces hayas caído. Tal vez hoy te sientas roto, frágil, lejos de Dios, creyendo que no eres lo suficientemente bueno. Pero quiero que sepas que Dios tiene un plan para ti. Y lo que aprenderás en este video puede ser la clave que estabas esperando para renovar tu fe y aceptar el llamado que Él tiene para tu vida. A lo largo de este video te mostraré 8 impactantes historias bíblicas que demuestran cómo Dios elige a los más débiles para confundir a los fuertes. La penúltima enseñanza de este video puede contener la clave que desbloquee una bendición en tu vida. Así que quédate hasta el final, porque lo que el Espíritu Santo te revelará hoy podría cambiar tu destino espiritual. Pero antes de seguir, quiero que declares tu fe y confirmes que Dios está obrando en tu vida. Escribe en los comentarios: Dios me elige a pesar de mis fallas. Esta simple acción tiene poder porque estás declarando que crees en su gracia y en su propósito. Y además, dale me gusta a este video y suscríbete al canal, porque de esta manera estarás ayudando a que más personas reciban este mensaje de esperanza y restauración. Muchos de los que ven este canal usan estos videos como un refugio espiritual, porque no tienen una iglesia cerca o están en medio de batallas difíciles. Tú puedes ser parte de esta misión simplemente apoyando el mensaje, compartiéndolo y dejando tu comentario. Ahora, quiero que te prepares, porque lo que estás a punto de escuchar puede ser la respuesta que has estado esperando de Dios. En los próximos minutos, descubrirás que no importa cuán grande haya sido tu error, ni cuán débiles sean tus fuerzas, porque Dios no llama a los calificados, sino que califica a los llamados. Veremos cómo Él transformó a hombres y mujeres que parecían fracasados en instrumentos de su gloria, y cómo esa misma gracia y poder están disponibles para ti hoy. Así que quédate hasta el final, porque cada palabra que escucharás en este video tiene el potencial de fortalecer tu fe, abrir tus ojos a una nueva dimensión espiritual y recordarte que, aunque el mundo te haya descalificado, Dios sigue apostando por ti. Ahora sí, comenzamos con el estudio. 2. Moisés, el llamado de un hombre inseguro. Moisés es uno de los personajes más influyentes de la Biblia, pero pocas personas recuerdan que al principio de su llamado, él se sentía incapaz, indigno y lleno de dudas. Cuando Dios se le apareció en la zarza ardiente y le encomendó la misión de liberar a su pueblo de Egipto, Moisés no respondió con fe, sino con excusas. En Éxodo 3 y 4, encontramos a un hombre que había sido criado en el palacio de Faraón, pero que había huido al desierto después de haber cometido un asesinato. Se convirtió en un simple pastor de ovejas, viviendo en la sombra de su pasado. En ese momento, cuando ya no esperaba nada grandioso de su vida, Dios lo llamó. Dios le dijo: «Ve, porque yo estaré contigo». Éxodo 3:12. Pero Moisés no pudo ver su potencial a través de los ojos de Dios. En vez de eso, presentó 5 excusas para rechazar su llamado. 1. ¿Quién soy yo para ir a Faraón?
Moisés se sentía insignificante, olvidado, un don nadie. Pero Dios no elige según el prestigio humano. 2. ¿Qué les diré si me preguntan quién me envió? Moisés dudaba de su autoridad espiritual, pero Dios le reveló su nombre. Yo soy el que soy. Éxodo 3:14. 3. No me creerán ni escucharán mi voz. Temía el rechazo. Dios le dio señales milagrosas para demostrar su poder. 4. Soy torpe de palabras. Se consideraba incapaz de hablar bien. Dios le recordó que Él da boca al hombre y lo capacita. 5. Señor, envía a otro. Moisés simplemente no quería ir, pero Dios no aceptó un no como respuesta. Aquí vemos algo crucial. Moisés estaba más enfocado en sus limitaciones que en el poder de Dios. Pero Dios no necesita nuestra perfección, sino nuestra disposición. Lección para nuestra vida. Muchas veces nos sentimos igual que Moisés. Nos enfocamos en lo que no tenemos en lugar de confiar en lo que Dios sí tiene. Tal vez pienses que no eres lo suficientemente inteligente, fuerte o valiente para cumplir el propósito de Dios. Pero recuerda, Dios no busca a los más capaces, sino que capacita a los que Él llama. Moisés pasó de ser un hombre inseguro a convertirse en el líder que guió a Israel hacia la libertad. ¿Qué habría pasado si Moisés hubiera dicho que no? No podemos saberlo, pero lo que sí sabemos es que cuando alguien dice sí a Dios, su vida cambia para siempre. Hoy Dios te pregunta, ¿qué misión te ha encomendado, pero sigues postergando por miedo o inseguridad? ¿Qué excusas estás usando para no avanzar en tu propósito? Podrías confiar en que Dios suplirá lo que te falta. Si Dios pudo usar a un hombre temeroso como Moisés para desafiar al imperio más poderoso del mundo, ¿qué no podría hacer contigo? Ahora seguimos con el próximo ejemplo bíblico que demuestra cómo Dios elige a los que el mundo descarta. 3. Gedeón. Cuando Dios ve en ti lo que tú no ves. Si alguna vez has sentido que no eres lo suficientemente fuerte, valiente o capaz para hacer algo grande, la historia de Gedeón te mostrará que Dios ve en ti lo que tú aún no puedes ver. En Jueces 6 encontramos a un hombre temeroso, escondido en un lagar, tratando de proteger su cosecha de los madianitas. Israel estaba oprimido, y Gedeón no era un guerrero, ni un líder, ni alguien con poder. Era simplemente un hombre común, con miedo. Entonces Dios envió un ángel para hablarle, y lo primero que le dijo fue, «El Señor está contigo, guerrero valiente». Jueces 6:12. Guerrero valiente. Gedeón no se sentía valiente. De hecho, se sentía insignificante y débil. Su respuesta lo dice todo. «Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto?» Jueces 6:13. Mi clan es el más pobre de Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jueces 6:15. Gedeón tenía la mentalidad de víctima, no de guerrero. Solo veía su debilidad, su pobreza, su falta de influencia. Pero Dios no lo veía así. Dios no lo llamó por lo que era en ese momento, sino por lo que llegaría a ser. Dios no ve lo que eres, sino lo que puedes llegar a ser. En la Biblia vemos una y otra vez este patrón. Moisés se consideraba torpe de palabras, pero Dios lo convirtió en el libertador de Israel. David era un simple pastor, pero Dios lo hizo rey. Pedro era impulsivo y débil, pero Dios lo transformó en un líder fuerte. Gedeón no era un guerrero cuando Dios lo llamó, pero Dios ya lo veía como 1-3. Moisés, de inseguro y tartamudo a líder de una nación. Moisés es una de las figuras más importantes en la historia de la fe, pero cuando Dios lo llamó, él no se sintió capaz de aceptar la misión. Moisés tenía defectos, inseguridades y lo que para él era una gran limitación.
un problema en su forma de hablar. Sin embargo, Dios lo escogió no por sus habilidades, sino porque tenía un propósito más grande para él. Cuando Dios se le apareció en la zarza ardiente y le dio la misión de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, Moisés respondió con dudas y excusas. ¿Quién soy yo para ir ante Faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Éxodo 3:11. Moisés no podía comprender cómo alguien como él, con tantos defectos, podría ser el líder que Dios necesitaba. Además, le recordó a Dios que tenía dificultades para hablar y que nadie lo tomaría en serio. «Oh, Señor, nunca he sido buen orador, ni antes ni ahora que hablas conmigo. Se me traba la lengua y se me enreda la boca». Éxodo 4:10. Tal vez te has sentido como Moisés en algún momento. Quizás Dios ha puesto un llamado en tu corazón, pero en lugar de confiar, te enfocas en tus debilidades, tus errores del pasado o tus limitaciones. Pero lo que Dios le dijo a Moisés es lo mismo que te dice hoy. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿Quién lo hizo sordo o mudo? ¿Quién le da la vista o lo deja ciego? ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables, y te enseñaré lo que debes decir. Éxodo 4:11-12. Dios no estaba buscando a alguien perfecto, sino a alguien que estuviera dispuesto a obedecer. No importaba que Moisés no fuera un gran orador, porque Dios mismo hablaría a través de él. Con el tiempo, Moisés pasó de ser un hombre lleno de inseguridad a convertirse en el líder que Dios necesitaba para liberar a su pueblo. Fue el instrumento que Dios usó para abrir el Mar Rojo, para recibir los 10 mandamientos y para guiar a los israelitas en su camino hacia la tierra prometida. Lo más impresionante de esta historia es que Moisés nunca dejó de depender de Dios. En cada paso del camino, reconoció que solo podía cumplir su misión con la ayuda del Señor. Esto nos enseña que Dios no te elige por tus habilidades humanas, sino por tu disposición a confiar en Él. Si Dios pudo usar a un hombre que pensaba que no sabía hablar, que tenía miedo y que hasta intentó huir de su llamado, también puede usarte a ti. Tal vez en este momento sientes que no eres lo suficientemente fuerte, capaz o inteligente para cumplir con el propósito que Dios tiene para tu vida. Pero recuerda, Dios no escoge a los preparados, sino que prepara a los escogidos. La historia de Moisés es una prueba de que cuando Dios te elige, Él mismo te capacita, te fortalece y te guía en cada paso. No tienes que depender de tu propia capacidad, porque Dios es quien hará la obra en ti. ¿Has sentido que Dios te llama a algo grande, pero te sientes incapaz? Comenta, Dios me capacita. 4. Gedeón, de temeroso a guerrero valiente. Cuando pensamos en un guerrero poderoso, nos imaginamos a alguien fuerte, valiente y seguro de sí mismo. Pero cuando Dios llamó a Gedeón para liderar la batalla contra los madianitas, él era todo lo contrario. Gedeón era un hombre temeroso, inseguro y con una autoestima muy baja. Sin embargo, Dios lo eligió para demostrar que su poder se perfecciona en la debilidad. En el libro de Jueces encontramos a Gedeón escondido, trillando trigo en un lagar para que los madianitas no lo vieran y le robaran el alimento. La opresión de los madianitas había sumido a Israel en el miedo, y Gedeón no era la excepción. Sin embargo, en ese momento, el ángel del Señor se le apareció y le dijo: «El Señor está contigo, guerrero valiente». Jueces 6:12. Lo interesante es que Gedeón no se sentía para nada un guerrero valiente. De hecho, su respuesta muestra lo lejos que estaba de creer en sí mismo. «Ah, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo ¿Esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado?» Jueces 6:13.
No solo Gedeón dudaba del poder de Dios, sino que tampoco entendía por qué estaba siendo llamado. Él mismo le recordó a Dios que era el más insignificante de su familia y que su tribu era la más pequeña de Israel. Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés, y yo soy el menor de mi familia. Jueces 6:15. Sin embargo, Dios no vio a Gedeón por lo que era en ese momento, sino por lo que llegaría a ser con su poder. Dios no se enfoca en nuestras limitaciones, sino en el propósito que tiene para nosotros. Dios no necesita que seas fuerte, solo que confíes en Él. A pesar de su miedo, Gedeón siguió obedeciendo a Dios, pero aún tenía dudas y le pidió señales para asegurarse de que realmente era el Señor quien lo estaba llamando. Dios, en su paciencia, le dio las confirmaciones que necesitaba. Luego llegó el momento de la batalla. Gedeón reunió un ejército de 32,000 hombres, pero Dios le dijo que eran demasiados. Para que Israel no se jactara de la victoria, Dios redujo el ejército a solo 300 hombres. Con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tu poder. Jueces 7:7. Desde el punto de vista humano, esto era una locura. Pero Dios quería mostrar que la victoria no dependía de la fuerza de los hombres, sino de su poder. Cuando llegó el momento de la batalla, los 300 hombres de Gedeón solo llevaban trompetas, cántaros y antorchas. No tenían armas de guerra, pero tenían algo más poderoso, la dirección de Dios. En medio de la noche, rodearon el campamento, enemigo tocaron sus trompetas, rompieron los cántaros y gritaron, «Por el Señor y por Gedeón». Jueces 7:20. El resultado fue asombroso. Dios sembró confusión en el campamento de los madianitas, y ellos mismos comenzaron a atacarse entre sí. La victoria fue total, y Gedeón pasó de ser un hombre temeroso a un líder que confió en el poder de Dios. ¿Qué podemos aprender de Gedeón? Dios ve en nosotros un potencial que ni nosotros mismos podemos ver. A los ojos del mundo, Gedeón era débil y miedoso, pero a los ojos de Dios era un guerrero valiente. 2. Nuestra confianza no debe estar en nuestras habilidades, sino en Dios. Gedeón no ganó la batalla con fuerza humana, sino con obediencia y fe en Dios. 3. Dios nos capacita para el propósito al que nos llama. Aunque Gedeón tenía miedo, Dios fue paciente con él y lo guió paso a paso hasta convertirlo en un líder victorioso. 4. Dios obra de maneras que desafían la lógica humana. Reducir un ejército de 32,000 a 300 parecía una locura, pero Dios usó esa estrategia para demostrar su gloria. 5. El miedo no nos descalifica para ser usados por Dios. Lo que importa no es si sentimos miedo, sino si estamos dispuestos a obedecer a pesar de él. Tal vez hoy te sientes como Gedeón, inseguro, pequeño o incapaz. Quizás piensas que Dios no puede usarte porque tienes demasiadas debilidades. Pero recuerda esto, Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Si Dios pudo transformar a Gedeón en un guerrero valiente, también puede transformar tu vida y usarte para su gloria. No te enfoques en tus miedos ni en tus limitaciones, sino en el Dios que es más grande que cualquier obstáculo. Si crees que Dios tiene un propósito para ti, comenta, Dios me usa a pesar de mis miedos. 5. Moisés, de tartamudo a líder del pueblo de Dios. Cuando pensamos en Moisés, lo imaginamos como el gran líder que Dios usó para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Pero lo que a veces olvidamos es que cuando Dios lo llamó, Moisés no se sentía ni preparado ni capaz. Moisés tenía un pasado complicado. Había sido criado en la corte del faraón, pero terminó huyendo a Madián tras matar a un egipcio. Allí vivió como un simple pastor de ovejas durante 40 años.
Desde su perspectiva, su tiempo de influencia había terminado, pero Dios tenía otros planes. Un día, mientras cuidaba a las ovejas, Moisés vio algo extraordinario. Una zarza ardía sin consumirse. Cuando se acercó, escuchó la voz de Dios llamándolo por su nombre. Moisés, Moisés. Éxodo 3:4. Dios le dio una misión clara. Debía regresar a Egipto para liberar a su pueblo de la esclavitud. Pero en lugar de sentirse honrado, Moisés reaccionó con inseguridad y miedo. Las excusas de Moisés y la respuesta de Dios, Moisés, puso múltiples excusas para intentar evitar su llamado. 1. ¿Quién soy yo para ir ante el faraón? Éxodo 3:11. Moisés se veía como un simple pastor, sin poder ni autoridad. Pero Dios no buscaba a alguien poderoso, sino a alguien disponible. Su respuesta fue: yo estaré contigo. Éxodo 3:12. 2. ¿Qué les diré cuando me pregunten quién me envió? Éxodo 3:13. Moisés temía no tener respuestas. Dios le dio su nombre. Yo soy el que soy. Éxodo 3:14. 3. Y si no me creen, Éxodo 4:1. Moisés dudaba de su credibilidad. Dios le dio señales milagrosas. Su vara se convirtió en serpiente, su mano se llenó de lepra y luego sanó. 4. Señor, nunca he sido buen orador. Soy torpe de boca y de lengua. Éxodo 4:10. Moisés se enfocaba en su debilidad, pero Dios le recordó que Él es quien da la capacidad de hablar. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿Quién hace que el hombre sea mudo o sordo, que vea o que sea ciego? ¿Acaso no soy yo, el Señor? Éxodo 4:11. 5. Señor, envía a otro. Éxodo 4:13. Moisés ya no tenía más excusas y simplemente pidió que Dios enviara a otra persona. Pero Dios lo reafirmó y le dio a Aarón como ayuda. A pesar de todas sus inseguridades, Moisés obedeció. Regresó a Egipto y enfrentó al faraón. Fue testigo de los milagros de Dios y condujo a Israel a la libertad. Dios usa nuestras debilidades para mostrar su poder. Moisés se veía como un hombre sin habilidades, pero Dios lo vio como un líder. Sus debilidades no fueron un obstáculo para Dios, sino la oportunidad perfecta para mostrar su gloria. Podemos aprender varias lecciones de Moisés. 1. Dios no llama a los perfectos, sino a los dispuestos. Moisés tenía defectos, pero Dios lo eligió igual. 2. Nuestras excusas no limitan el propósito de Dios. Aunque Moisés intentó escapar de su llamado, Dios no cambió de opinión. 3. Dios nos da lo que necesitamos para cumplir su propósito. Le dio señales, apoyo y palabras para hablar. 4. No importa tu pasado, Dios puede usarte. Moisés era un fugitivo, pero Dios lo transformó en libertador. 5. No necesitas ser un gran orador para ser usado por Dios. Moisés tenía problemas de habla, pero su obediencia fue suficiente. Si te has sentido como Moisés, dudando de tus habilidades o temiendo el llamado de Dios, recuerda que Él no busca habilidades, sino corazones dispuestos. Si crees que Dios puede usarte, comenta: Dios me capacita para su propósito. 5. Moisés, de tartamudo a líder del pueblo de Dios. Cuando pensamos en Moisés, lo imaginamos como el gran líder que Dios usó para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Pero lo que a veces olvidamos es que, cuando Dios lo llamó, Moisés no se sentía ni preparado ni capaz. Moisés tenía un pasado complicado. Había sido criado en la corte del faraón, pero terminó huyendo a Madián tras matar a un egipcio. Allí vivió como un simple pastor de ovejas durante 40 años. Desde su perspectiva, su tiempo de influencia había terminado, pero Dios tenía otros planes. Un día, mientras cuidaba a las ovejas, Moisés vio algo extraordinario. Una zarza ardía sin consumirse.
Cuando se acercó, escuchó la voz de Dios llamándolo por su nombre. Moisés, Moisés. Éxodo 3:4. Dios le dio una misión clara. Debía regresar a Egipto para liberar a su pueblo de la esclavitud. Pero en lugar de sentirse honrado, Moisés reaccionó con inseguridad y miedo. Las excusas de Moisés y la respuesta de Dios, Moisés puso múltiples excusas para intentar evitar su llamado. 1. ¿Quién soy yo para ir ante el faraón? Éxodo 3:11. Moisés se veía como un simple pastor, sin poder ni autoridad. Pero Dios no buscaba a alguien poderoso, sino a alguien disponible. Su respuesta fue: yo estaré contigo. Éxodo 3:12. 2. ¿Qué les diré cuando me pregunten quién me envió? Éxodo 3:13. Moisés temía no tener respuestas. Dios le dio su nombre. Yo soy el que soy. Éxodo 3:14. 3. ¿Y si no me creen? Éxodo 4:1. Moisés dudaba de su credibilidad. Dios le dio señales milagrosas. Su vara se convirtió en serpiente. Su mano se llenó de lepra y luego sanó. 4. Señor, nunca he sido buen orador. Soy torpe de boca y de lengua. Éxodo 4:10. Moisés se enfocaba en su debilidad, pero Dios le recordó que Él es quien da la capacidad de hablar. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿Quién hace que el hombre sea mudo o sordo, que vea o que sea ciego? ¿Acaso no soy yo el Señor? Éxodo 4:11. 5. Señor, envía a otro. Éxodo 4:13. Moisés ya no tenía más excusas y simplemente pidió que Dios enviara a otra persona. Pero Dios lo reafirmó y le dio a Aarón como ayuda. A pesar de todas sus inseguridades, Moisés obedeció. Regresó a Egipto y enfrentó al faraón, fue testigo de los milagros de Dios y condujo a Israel a la libertad. Dios usa nuestras debilidades para mostrar su poder. Moisés se veía como un hombre sin habilidades, pero Dios lo vio como un líder. Sus debilidades no fueron un obstáculo para Dios, sino la oportunidad perfecta para mostrar su gloria. Podemos aprender varias lecciones de Moisés. 1. Dios no llama a los perfectos, sino a los dispuestos. Moisés tenía defectos, pero Dios lo eligió igual. 2. Nuestras excusas no limitan el propósito de Dios. Aunque Moisés intentó escapar de su llamado, Dios no cambió de opinión. 3. Dios nos da lo que necesitamos para cumplir su propósito. Le dio señales, apoyo y palabras para hablar. 4. No importa tu pasado, Dios puede usarte. Moisés era un fugitivo, pero Dios lo transformó en libertador. 5. No necesitas ser un gran orador para ser usado por Dios. Moisés tenía problemas de habla, pero su obediencia fue suficiente. Si te has sentido como Moisés, dudando de tus habilidades o temiendo el llamado de Dios, recuerda que Él no busca habilidades, sino corazones dispuestos. Si crees que Dios puede usarte, comenta: Dios me capacita para su propósito. 6. Pedro, de impulsivo a piedra fundamental. Pedro es uno de los personajes más fascinantes del Nuevo Testamento. Su vida muestra cómo Dios puede transformar a una persona común y llena de defectos en un líder poderoso para su reino. Pedro tenía debilidades evidentes, era impulsivo, hablaba sin pensar y en varias ocasiones actuó con temor. Sin embargo, Jesús lo eligió como una de las figuras clave para la expansión del Evangelio. Cuando Jesús llamó a Pedro, él no era un rabino ni un hombre de gran conocimiento, sino un simple pescador. Estaba acostumbrado a una vida dura, de trabajo físico y sin grandes expectativas. Pero Jesús vio algo más en él. Un corazón apasionado que, aunque imperfecto, podía ser moldeado para un propósito mayor. El llamado de Pedro fue llamado por Jesús mientras pescaba junto a su hermano Andrés. Jesús le dijo: «Síganme, y yo los haré pescadores de hombres».
Mateo 4:19. Sin dudarlo, Pedro dejó todo atrás y siguió a Jesús. Desde ese momento fue testigo de milagros impresionantes. Vio cómo Jesús sanaba a enfermos, multiplicaba panes y peces, caminaba sobre el agua y hasta resucitaba a los muertos. Sin embargo, a pesar de estar tan cerca de Jesús, Pedro tenía muchas debilidades que lo llevaban a cometer errores una y otra vez. Los fracasos de Pedro vivió momentos de gran fe, pero también de debilidad. Veamos algunos ejemplos. 1. Cuando intentó caminar sobre el agua y dudó en Mateo 14:28-31, Pedro tuvo la valentía de pedirle a Jesús que lo llamara a caminar sobre el agua. Jesús lo invitó a salir de la barca y Pedro, lleno de fe, comenzó a caminar. Pero en cuanto se distrajo con el viento y las olas, sintió miedo y comenzó a hundirse. Jesús lo salvó, pero le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». 2. Cuando reprendió a Jesús, en Mateo 16:21-23, Jesús habló sobre su futura muerte y resurrección, y Pedro reaccionó impulsivamente: «Señor, esto nunca te sucederá». Jesús lo reprendió con una frase fuerte: «Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo». Pedro no entendía que la cruz era parte del plan de Dios. 3. Cuando prometió nunca negar a Jesús, pero falló la noche antes de la crucifixión, Jesús le dijo a Pedro que lo negaría 3 veces antes del canto del gallo. Pedro respondió con confianza: «Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré». Mateo 26:35. Pero cuando llegó el momento, el miedo lo venció y negó conocer a Jesús 3 veces. Cuando el gallo cantó, Pedro lloró amargamente. La restauración de Pedro. Después de resucitar, Jesús no rechazó a Pedro por sus fallas. Al contrario, lo restauró con amor. En Juan 21:15-17, Jesús le preguntó 3 veces: «Pedro, ¿me amas?». Cada vez que Pedro respondía: «Sí, Señor, tú sabes que te amo», Jesús le encomendaba una tarea: «Apacienta mis ovejas». Esto demuestra que Dios no desecha a los que fallan, sino que los restaura y los usa con más fuerza. Pedro pasó de ser un hombre inseguro a convertirse en un pilar fundamental de la iglesia primitiva. El Pedro transformado, un líder poderoso. Después de Pentecostés, Pedro fue lleno del Espíritu Santo y se convirtió en un predicador valiente. 1. Predicó con poder el día de Pentecostés. En Hechos 2, Pedro dio un sermón donde más de 3,000 personas aceptaron a Jesús. 2. Sanó a un cojo en el nombre de Jesús. En Hechos 3, Pedro sanó a un hombre que nunca había caminado, mostrando el poder del Evangelio. 3. Fue encarcelado y sufrió por Cristo. En Hechos 5, Pedro fue arrestado por predicar, pero no se detuvo. Dijo con valentía: «Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres». Hechos 5:29. 4. Escribió cartas que todavía impactan al mundo. Sus cartas, primera y segunda de Pedro, son una fuente de sabiduría y ánimo para los creyentes. Lecciones que aprendemos de Pedro. 1. Dios elige a personas con debilidades para hacer cosas extraordinarias. Pedro era impulsivo y tenía miedo, pero Dios lo usó para impactar a miles. 2. El fracaso no significa que Dios ha terminado contigo. Aunque Pedro negó a Jesús, fue restaurado y levantado como líder. 3. El amor de Jesús es más grande que nuestros errores. Jesús no rechazó a Pedro, sino que lo reafirmó en su propósito. 4. El Espíritu Santo nos da valentía para cumplir nuestro llamado. Pedro pasó de temeroso a un predicador audaz, gracias al Espíritu Santo. 5. Dios usa nuestras experiencias para ayudar a otros.
Pedro escribió cartas llenas de sabiduría porque él mismo vivió momentos difíciles. Dios puede usarte, incluso si has fallado. Pedro es la prueba de que Dios no elige a los perfectos, sino que perfecciona a los que elige. Si alguna vez has sentido que tus errores te descalifican para servir a Dios, recuerda que Él no ve tu pasado, sino tu potencial. Si Dios pudo transformar a un hombre como Pedro en un líder de fe, también puede hacer lo mismo contigo. Solo necesitas confiar en su plan, aprender de tus errores y permitir que el Espíritu Santo te guíe. Si crees que Dios puede usarte a pesar de tus errores, comenta: Señor, úsame como a Pedro. 7. Moisés. ¿Cómo Dios usa a los inseguros para grandes propósitos? Cuando pensamos en Moisés, imaginamos al gran líder que liberó a Israel de la esclavitud en Egipto, dividió el Mar Rojo y recibió la ley de Dios en el monte Sinaí. Sin embargo, antes de convertirse en un gran siervo de Dios, Moisés fue un hombre lleno de inseguridades, miedos y dudas sobre sí mismo. Moisés tenía serias limitaciones, pero Dios no lo rechazó por ellas. Al contrario, lo llamó para un propósito extraordinario, mostrándonos que Dios no elige a los más capaces, sino que capacita a los que elige. Moisés, un hombre marcado por sus fallas y temores. Antes de ser llamado por Dios, Moisés tenía un pasado lleno de errores. 1. Nació en tiempos de opresión. Moisés nació en Egipto durante un periodo de esclavitud extrema para el pueblo de Israel. Faraón había ordenado la muerte de todos los bebés hebreos varones, pero la madre de Moisés lo escondió y luego lo colocó en una cesta en el río Nilo. Dios lo protegió y fue adoptado por la hija del faraón, creciendo en el palacio como un príncipe. 2. Cometió un grave error y huyó. A pesar de haber crecido en el palacio, Moisés sabía que pertenecía al pueblo hebreo. Un día, al ver a un egipcio maltratando a un esclavo israelita, lo mató y lo enterró en la arena. Al darse cuenta de que su crimen había sido descubierto, huyó al desierto de Madián y pasó 40 años en el anonimato, trabajando como pastor. Moisés debió haber pensado que su destino estaba sellado. Seguramente creía que su error lo descalificaba para ser usado por Dios. Pero Dios tenía otros planes, el llamado de Dios en la zarza ardiente. Un día, mientras pastoreaba ovejas, Moisés vio una zarza que ardía sin consumirse. Al acercarse, escuchó la voz de Dios. Moisés, Moisés, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Éxodo 3, 4, 6. Dios le dio una misión imposible: regresar a Egipto y liberar a su pueblo. Pero Moisés no se sintió digno ni capaz, y en lugar de aceptar el llamado de inmediato, puso excusas. Las excusas de Moisés y las respuestas de Dios. 1. ¿Quién soy yo para ir a Faraón? Éxodo 3:11. Moisés no se veía como un líder, se sentía pequeño e insignificante. Dios le respondió: yo estaré contigo. Éxodo 3:12. 2. ¿Qué les diré cuando me pregunten quién me envió? Éxodo 3:13. Moisés tenía miedo de no tener autoridad. Dios le dijo: yo soy el que soy. Éxodo 3:14. 3. Y si no me creen, Éxodo 4:1. Moisés dudaba de que el pueblo lo aceptara como líder. Dios le dio señales y milagros para demostrar su poder. 4. Señor, nunca he sido bueno para hablar. Éxodo 4:10. Moisés se veía como un hombre torpe para expresarse. Dios le respondió: si quien dio la boca al hombre, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Éxodo 4:11-12. 5. Señor, envía a otro. Éxodo 4:13. Moisés simplemente no quería ir. Dios le dio a Aarón como ayudante, pero no cambió su plan.
cómo Dios transformó a Moisés. A pesar de todas sus inseguridades, Moisés obedeció y Dios hizo milagros increíbles a través de él. Uno confrontó a Faraón y desató las 10 plagas. Moisés se convirtió en la voz de Dios ante el faraón, quien no quería liberar a Israel. 2. Abrió el Mar Rojo. Cuando el pueblo estaba atrapado entre el ejército egipcio y el mar, Moisés extendió su vara y el mar se abrió en 2, permitiendo que cruzaran en seco. 3. Recibió los 10 mandamientos. En el monte Sinaí, Dios le entregó su ley para guiar a su pueblo. 4. Intercedió por Israel. Cuando el pueblo pecó al hacer un becerro de oro, Moisés oró y Dios tuvo misericordia. 5. Lideró a Israel por 40 años en el desierto. A pesar de sus debilidades, Moisés guió a una nación entera con la ayuda de Dios. Lecciones de Moisés para nosotros. 1. Dios no elige a los perfectos, sino a los dispuestos. Moisés tenía miedo, pero Dios lo capacitó. 2. Nuestro pasado no define nuestro futuro. Moisés pasó de ser un fugitivo a un líder poderoso. 3. Las excusas no cambian el llamado de Dios. Moisés trató de evitar su misión, pero Dios no lo dejó escapar. 4. Cuando Dios llama, Él provee todo lo necesario. Aunque Moisés no se sentía capaz, Dios le dio todo lo que necesitaba. 5. La obediencia a Dios abre el camino a los milagros. Moisés vio lo imposible volverse posible porque confió en Dios. Dios también quiere usarte. Quizás hoy te sientas como Moisés antes de su llamado, inseguro, con miedo, lleno de dudas sobre tu capacidad. Pero Dios no te elige por lo que eres ahora, sino por lo que Él hará en ti. Si Dios pudo usar a Moisés, también puede usarte a ti. Si crees que Dios puede usarte a pesar de tus debilidades, escribe en los comentarios: Señor, úsame como usaste a Moisés. 8. Pedro. Cuando Dios usa a los impulsivos y los que han fallado, Pedro es uno de los personajes más fascinantes de la Biblia. Fue un discípulo apasionado, valiente y entregado, pero también impulsivo, temeroso y propenso a cometer errores. A pesar de sus fallas, Jesús lo eligió para un propósito increíble. Pedro nos enseña que Dios no busca personas perfectas, sino corazones dispuestos. Aunque falló muchas veces, Dios lo restauró y lo convirtió en un pilar fundamental de la Iglesia. Pedro, un hombre de pasión y debilidades. Desde el momento en que Jesús llamó a Pedro, su vida cambió radicalmente. 1. Un pescador ordinario llamado por Dios. Pedro no era un rabino, ni un erudito de las Escrituras. Era un simple pescador que trabajaba en el mar de Galilea con su hermano Andrés. Pero un día Jesús pasó junto a él y le dijo: «Sígueme, y te haré pescador de hombres». Mateo 4:19. Sin dudarlo, Pedro dejó todo y siguió a Jesús. 2. El discípulo impulsivo. Pedro tenía un carácter fuerte y muchas veces hablaba antes de pensar. Fue el primero en reconocer a Jesús como el Mesías, pero también cometió errores debido a su impulsividad. Cuando Jesús habló sobre su muerte, Pedro lo reprendió, y Jesús le dijo: «Apártate de mí, Satanás». Mateo 16:23. Cuando arrestaron a Jesús, Pedro sacó una espada y cortó la oreja de un soldado. Juan 18:10. 3. El mayor fracaso de Pedro estaba seguro de que nunca negaría a Jesús, pero en la noche de la traición lo negó 3 veces. En el patio del sumo sacerdote, una sirvienta le dijo: «Tú también estabas con Jesús». Pero Pedro respondió: «No lo conozco». Mateo 26, 69, 75. En ese momento, el gallo cantó y Pedro recordó las palabras de Jesús. Se sintió
completamente derrotado, y lloró amargamente. Pero el fracaso de Pedro no fue el final de su historia. La restauración de Pedro. Después de su resurrección, Jesús se apareció a Pedro y le hizo una pregunta crucial. Pedro, ¿me amas? Juan 21, 15, 17. 3 veces Jesús le preguntó, y 3 veces Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús no solo lo perdonó, sino que le encomendó una misión: apacienta mis ovejas. Jesús no rechazó a Pedro por su fracaso. Al contrario, lo restauró y lo envió con un propósito aún mayor. Pedro, después de la restauración, un hombre transformado, el día de Pentecostés, un predicador lleno del Espíritu Santo, Pedro pasó de ser un hombre temeroso a un líder valiente. En Hechos 2, predicó con poder y 3,000 personas fueron salvas en un solo día. 2. Sanó a Inasos, un paralítico, en el nombre de Jesús. En Hechos 3, Pedro y Juan sanaron a un hombre cojo en la puerta del templo. 3. Fue encarcelado por predicar, pero siguió firme. En Hechos 4, Pedro fue arrestado por las autoridades religiosas, pero en vez de retractarse, proclamó valientemente: no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Hechos 4:20. 4. Lideró la expansión del Evangelio a los gentiles. Pedro recibió una visión donde Dios le mostró que el Evangelio no era solo para los judíos, sino también para los gentiles. Hechos 10. 5. Fue fiel hasta la muerte. La historia indica que Pedro fue martirizado en Roma y pidió ser crucificado de cabeza porque no se consideraba digno de morir como su maestro. Lecciones de Pedro para nuestra vida. 1. Dios usa a personas imperfectas. Pedro tenía defectos, pero Jesús vio su potencial y lo moldeó. 2. El fracaso no es el final. Aunque Pedro negó a Jesús, Dios lo restauró y lo usó de manera poderosa. 3. El amor de Dios es más grande que nuestros errores. Jesús no solo perdonó a Pedro, sino que lo llamó a pastorear su iglesia. 4. El Espíritu Santo transforma vidas. Pedro pasó de ser un hombre miedoso a un predicador valiente, porque el Espíritu Santo lo fortaleció. 5. La obediencia a Dios abre puertas a lo inesperado. Pedro nunca imaginó que sería el líder de la iglesia primitiva, pero obedeció y Dios lo usó. Dios también quiere usarte. Tal vez sientas que has fallado muchas veces, que no eres lo suficientemente fuerte o que no mereces el amor de Dios. Pero si Dios pudo restaurar y usar a Pedro, también puede usarte a ti. Si crees que Dios tiene un propósito para ti a pesar de tus fallas, escribe en los comentarios: Señor, úsame como usaste a Pedro. 9. Moisés. Dios elige a los inseguros y temerosos. Moisés es una de las figuras más importantes de la Biblia, pero cuando Dios lo llamó, él no se sentía calificado. Era un hombre con miedo, inseguridad y un pasado complicado. Pero Dios lo eligió para liberar a su pueblo. Este es un poderoso recordatorio de que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Moisés, un hombre con un pasado difícil. 1. Un niño condenado a morir. Moisés nació en un momento en que el faraón había ordenado la muerte de todos los varones hebreos recién nacidos. Para salvarlo, su madre lo puso en una canasta en el río Nilo. Éxodo 2:3. Dios lo protegió y fue adoptado por la hija del faraón. Creció como un príncipe en Egipto, pero nunca olvidó su verdadera identidad. 2. Un fugitivo en el desierto. Cuando Moisés vio a un egipcio golpeando a un hebreo, lo mató y tuvo que huir al desierto. Éxodo 2:11-15. Pasó 40 años en el desierto, como pastor. Parecía que su vida no tenía propósito, pero Dios tenía un plan. Dios llama a Moisés, pero él se siente incapaz. Un día,
Mientras Moisés pastoreaba ovejas, vio una zarza ardiendo que no se consumía. Dios le habló y le dijo: «He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto y te enviaré para que los liberes». Éxodo 3, 7, 10. En lugar de aceptar el llamado con valentía, Moisés puso excusas. 1. ¿Quién soy yo para liberar a Israel? Moisés se sintió indigno, pero Dios le respondió: «Yo estaré contigo». Éxodo 3:12. 2. ¿Qué diré si me preguntan quién me envió? Dios le dijo que declarara: «Yo soy el que soy». Éxodo 3:14. 3. ¿Y si no me creen? Dios le dio señales milagrosas. Su vara se convirtió en serpiente, su mano se llenó de lepra y fue sanada. Convirtió el agua del Nilo en sangre. 4. Señor, no soy bueno para hablar. Moisés trató de excusarse porque tenía problemas para hablar. Pero Dios no busca habilidades, sino disponibilidad. Dios le dijo: «¿Quién dio la boca al hombre? Yo estaré contigo». Éxodo 4, 11, 12. 5. Señor, envía a otro. Moisés siguió resistiéndose, pero Dios no lo dejó escapar. Finalmente, Dios permitió que Aarón fuera su portavoz. Dios usa a Moisés poderosamente. A pesar de sus miedos, Moisés obedeció. Y Dios hizo milagros a través de él. 1. Las plagas de Egipto. Moisés fue ante el faraón y con la ayuda de Dios envió 10 plagas que obligaron a Egipto a liberar a Israel. 2. El paso del Mar Rojo. Moisés extendió su vara y el Mar Rojo se abrió para que el pueblo cruzara. Éxodo 14:21. 3. Dios proveyó en el desierto. Moisés intercedió por Israel y Dios les dio maná, codornices y agua de la roca. Éxodo 16:17. 4. Recibió los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Moisés recibió la ley de Dios y la transmitió al pueblo. Éxodo 20. 5. Dirigió a Israel durante 40 años. Aunque enfrentó rebelión y dificultades, Moisés guió a Israel hasta la frontera de la tierra prometida. Lecciones de Moisés para nuestra vida. 1. Dios usa a personas con un pasado difícil. Moisés fue un fugitivo, pero Dios lo transformó en un líder. Tu pasado no define tu futuro. 2. El miedo no es excusa para rechazar el llamado de Dios. Moisés tenía miedo, pero Dios le dio valentía. 3. Dios equipa a los que llama Moisés no. Se sentía preparado, pero Dios le dio todo lo que necesitaba. 4. La obediencia trae milagros. Cuando Moisés obedeció, vio el poder de Dios en acción. 5. Dios es paciente con nuestras debilidades. Aunque Moisés dudó muchas veces, Dios nunca lo abandonó. Dios también te llama a ti. Tal vez sientes que no eres lo suficientemente bueno, que tienes demasiados defectos, o que Dios debería llamar a alguien más. Pero si Dios usó a Moisés, también puede usarte a ti. Si crees que Dios puede usarte a pesar de tus miedos, escribe en los comentarios: «Señor, confío en tu llamado». 10. Dios te ha llamado, responderás. Hemos recorrido un camino increíble en este video. Hemos visto cómo Dios elige a los imperfectos, a los débiles, a los que creen que no son suficientes. Y hemos aprendido que cuando Dios llama, Él mismo provee todo lo necesario para cumplir su propósito. Pero ahora la pregunta más importante es: ¿qué harás con este mensaje? Muchos escuchan la palabra de Dios, sienten su llamado en sus corazones, pero dejan pasar la oportunidad. Piensan que aún no están listos, que deben esperar un momento perfecto, que primero necesitan arreglar su vida. Pero déjame decirte algo: el momento perfecto es ahora. Dios te está llamando hoy. 1. Dios no comete errores al elegirte. Tal vez has pensado que Dios no te llamaría a ti porque cometiste errores en el pasado. No eres lo suficientemente bueno. Te sientes débil y sin fuerzas.
Crees que otros están más capacitados que tú. Pero recuerda a Moisés, a Gedeón, a Pedro, a Pablo. Ninguno de ellos era perfecto, pero Dios los usó para transformar la historia. Dios te ha elegido por quien eres, no por quien crees que deberías ser. Él conoce cada detalle de tu vida y aún así te llama. 2. No esperes sentirte listo. Da el primer paso en fe. A veces queremos tener todo bajo control antes de decirle sí a Dios. Queremos entender su plan, queremos que todas las piezas encajen antes de actuar. Pero Dios te dice hoy lo mismo que le dijo a Moisés: yo estaré contigo. Éxodo 3:12. Él no te promete un camino fácil, pero sí promete que nunca estarás solo. Así como Moisés tuvo dudas, quizás ahora mismo te preguntas: ¿y si fracaso? ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte? ¿Y si las personas no me creen? Déjame decirte algo. Tu éxito no depende de ti, sino de Dios. Si Dios te llamó, Él se encargará del resto. 3. El enemigo quiere que dudes de tu llamado. Satanás tratará de llenarte de dudas y miedos. Intentará convencerte de que no eres suficiente, de que no puedes cambiar, de que Dios no puede usarte. Pero la palabra de Dios dice lo contrario. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. 1 Tesalonicenses 5:24. No permitas que las mentiras del enemigo te aparten del propósito de Dios. Tú has sido llamado. 4. Dios está esperando tu respuesta. Hoy Dios te está llamando. No es casualidad que estés aquí. No es casualidad que hayas escuchado este mensaje hasta el final. Dios quiere usarte. Si sientes que Dios te está llamando, escribe en los comentarios: Señor, aquí estoy, úsame como quieras. Si este mensaje tocó tu corazón, no te lo guardes. Compártelo con alguien que necesite escuchar esto hoy. Si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Cada vez que te suscribes, ayudas a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar la voz de Dios. 5. Permanece cerca de Dios. No te alejes después de este mensaje. Ahora que Dios ha hablado a tu vida, no dejes que este momento pase sin tomar una decisión. Sigue buscando a Dios todos los días. Ora y pídele que te muestre su propósito. Lee su palabra y aliméntate espiritualmente. Rodéate de personas que fortalezcan tu fe. Te invito a seguir viendo más videos del canal. Cada mensaje es una oportunidad para crecer en tu fe y acercarte más a Dios. Y antes de salir de este video, haz algo importante. Tómate un momento en silencio, deja que la música de fondo llene tu corazón y habla con Dios. Él está aquí. Escúchalo. Comenta: Señor, confío en tu llamado para saber que llegaste hasta el final. Dale me gusta y suscríbete para que este mensaje llegue a más personas. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.